Saludos, bendiciones. Bienvenidos a este segundo módulo de la clase de hermenéutica. Mi nombre es Joel Villa Galicia y voy a acompañarlos en el tema del día de hoy. Hoy vamos a continuar hablando acerca de la definición de lo que es la palabra hermenéutica. Ya en el video anterior mencionamos que la hermenéutica es el arte de interpretar textos para fijar su verdadero sentido, especialmente los textos sagrados. En esta ocasión vamos a definir la hermenéutica desde dos vertientes, como ciencia y como arte. Hoy vamos a definir que la hermenéutica puede entenderse como una ciencia, porque la hermenéutica presenta un método o un proceso ordenado. Dentro de los conocimientos científicos se establecen leyes y se establecen principios que nos ayudan a definir una hipótesis o una variante. Dentro de la hermenéutica sucede el mismo caso. La hermenéutica se puede definir como el estudio científico de la escritura, porque vamos a tener principios, reglas y normas que van a definir nuestra manera de interpretar la Biblia. Es decir, la hermenéutica nos va a dar reglas que son necesarias para tener una comprensión plena de lo que el texto sagrado nos está diciendo. Hablemos un poco acerca de las ciencias aplicadas. Por ejemplo, la química es una ciencia que se encarga del estudio de los elementos. Para poder llevar a cabo los procesos químicos necesitamos leyes que nos hablan acerca de las proporciones, de los contenidos y de los elementos que necesitamos mezclar para obtener determinada sustancia. Por ejemplo, para tener agua necesitamos H2O, dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno, y esto es una regla general para siempre obtener agua. Si añadiéramos otra molécula de oxígeno, tendríamos un elemento diferente y entonces la regla a la cual vamos a responder para generar agua estaría rompiéndose. Siempre que queremos tener agua, necesitamos dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, y esto es una ley. De igual manera, la hermenéutica nos va a dar leyes o métodos indispensables para poder tener una interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. Es decir, la hermenéutica como ciencia nos da un método o procesos ordenados para tener una interpretación correcta. La hermenéutica como ciencia también nos habla de reglas o leyes que se deben respetar. Cada vez que queremos tener una interpretación correcta del texto sagrado, necesitamos respetar todas las leyes que la hermenéutica nos da para que nuestra interpretación esté correcta. Hermenéutica como ciencia siempre se define como algo objetivo. La objetividad de la hermenéutica se entiende como buscar de manera profunda el significado que el autor original estaba buscando darle a su escrito. Cuando hablamos de objetividad, nos referimos a tratar de encontrar ese mensaje central y el mensaje original que está escrito en la escritura, dejando de lado nuestras propias percepciones o lo que nosotros consideramos correcto en la escritura. Nos enfocamos de manera objetiva a tratar de entender qué es lo que el autor estaba tratando de decir. Cada vez que estudiamos hermenéutica de forma objetiva como ciencia, tenemos que responder a una pregunta: ¿cuál era la intención original del autor? Para encontrar la intención original del autor dentro del campo de la hermenéutica como ciencia, tenemos que responder a algunas preguntas como las siguientes: ¿qué dijo el autor? ¿Por qué lo dijo? ¿Bajo qué circunstancias lo dijo? ¿Hacia quién estaba dirigido su escrito? Contestando de forma correcta a estas preguntas, vamos a ser muy objetivos en entender la razón principal de lo que el autor nos estaba comunicando. En ese sentido, la hermenéutica es una ciencia, porque siempre tenemos que respetar
este proceso para llegar a la intención original del autor. En otro parámetro, la hermenéutica también se puede definir como un arte, porque busca desarrollar habilidades. Es decir, la hermenéutica va a funcionar como arte porque va a buscar en nuestra persona que nosotros desarrollemos habilidades que posiblemente no tengamos. Un ejemplo de este tipo de habilidades es la lectura. Muchas veces cuando nosotros nos encontramos estudiando el texto sagrado, vamos a caer en un fastidio personal de estar leyendo tantos libros. Recordemos que la Biblia es un compendio de 66 libros y nosotros tenemos que tener ese amor y ese deleite de poder leer cada una de las páginas, entendiendo cada verso, cada frase y cada palabra que se encuentra dentro del texto bíblico. Entonces la hermenéutica como arte nos va a ayudar a desarrollar estas habilidades que son necesarias para poder tener una interpretación correcta del texto bíblico. Todas las artes, tanto la música, la poesía, la escritura y la declamación, que se consideran las artes primarias, necesitan un desarrollo. Nadie nace sabiendo dibujar y tampoco nadie nace sabiendo cantar. Es una habilidad que se va desarrollando a través de un método y a través de un proceso. La hermenéutica como arte nos va a dar esos métodos y esos procesos que nosotros tenemos que seguir para lograr desarrollar nuestras habilidades. Volviendo al ejemplo de la lectura, leer es un arte, pero muchas veces nuestro pensamiento o nuestra manera de vivir no corresponde a que nosotros seamos buenos lectores, pero la hermenéutica nos va a dar ese tipo de parámetros por los cuales nosotros nos vamos a convertir en lectores apasionados de la escritura. La lectura no solamente es poder comprender las palabras que están dentro de un escrito, sino que también tiene que ver con la capacidad de memorizar, tiene que ver también con la capacidad de entender el escrito y saber explicarlo. Para ello, la hermenéutica nos va a dar una regla que consiste en consultar diccionarios o consultar la gramática y la sintaxis de una oración para entender su sentido correcto. Eso es desarrollar el arte de la lectura. Ok, entonces la hermenéutica se puede definir como una ciencia porque nos da reglas que se deben respetar y leyes. Es muy objetiva porque busca la intención original del autor, pero también se entiende como un arte porque busca desarrollar nuestras habilidades. Y es subjetiva. La subjetividad tiene que ver con nuestro valor o el valor que le damos nosotros al texto que estamos leyendo. La subjetividad es la aplicación personal y moral que tenemos del texto bíblico. Vamos a poner un ejemplo para explicar un poco la diferencia entre ser objetivo y ser subjetivo. La hermenéutica nos va a guiar a través de estos dos conceptos. La hermenéutica como ciencia nos habla de ser objetivos.
Para poder explicar estos conceptos vamos a recurrir a otro tipo de arte que es el dibujo. El dibujo es un arte, pero el arte puede ser objetivo o puede ser subjetivo. Cuando en arte, en el dibujo, nos definimos como un artista objetivo, tratamos de crear un boceto de un objeto de la manera más clara que se pueda. Esta es una flor y el artista está tratando de que el arte que está expresando sea objetivo. ¿Por qué? Porque busca plasmar la esencia de la flor, sus pétalos, sus flores y su tallo. Y cualquier persona podía entender que esto es una flor porque este tipo de arte es muy objetivo. Por el lado contrario, hablando igual del arte del dibujo, tenemos una expresión aquí, pero este tipo de arte es muy subjetivo, es decir, está dado a la interpretación propia de la persona que mira el dibujo. La persona que está mirando este dibujo necesitaría tener una comprensión previa de lo que el autor intentó expresar en su dibujo, o lo va a interpretar de acuerdo a sus propios pensamientos y de acuerdo a su propia percepción. La parte subjetiva es una percepción propia de la persona que mira el dibujo. La parte objetiva es la percepción real del autor que quiso explicar o que quiso transmitir a través de su dibujo. De la misma manera, la hermenéutica nos va a establecer estos dos parámetros. Ser muy objetivos cuando la hermenéutica se entiende como una ciencia que tiene leyes y reglas, y muy subjetivo cuando nosotros le damos un valor al texto sagrado que estamos leyendo y buscamos una aplicación propia y personal para nuestra vida. Ahora que ya hemos clarificado por qué necesitamos la hermenéutica, ya definimos qué es la hermenéutica, es la ciencia de interpretar textos. Vamos a entender su parte científica por sus leyes y sus reglas, y vamos a entender también su parte subjetiva, aquella que nosotros le damos o el valor que nosotros le damos a la escritura. Vamos a responder una pregunta. ¿Por qué necesitamos estudiar hermenéutica? Vamos a aprender algunos puntos necesarios para poder responder esta pregunta. ¿Por qué necesitamos estudiar hermenéutica? La primera respuesta es por el pecado. Desde que el hombre pecó, perdió la relación directa con la presencia de Dios. Todos los hombres han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. Esto incluye también nuestra capacidad de poder entender las verdades espirituales. El hombre,
Mientras vive en su condición humana de pecado y su naturaleza caída, es imposible que pueda conocer las verdades espirituales. Habla la palabra del Señor en el capítulo 11 capítulo 11 de Primera de Corintios, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Nuestra parte humana, nuestra parte espiritual, no entiende las cosas que son de Dios, porque hay algo en nuestra condición que se llama pecado, y esto nos aleja del conocimiento de la voluntad de Dios. Por eso es necesario que cualquier persona que pretenda tener un conocimiento o estudiar las Sagradas Escrituras haya experimentado el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento se entiende como el momento preciso y exacto en el que nosotros reconocemos nuestra naturaleza de pecado e invitamos al Señor Jesucristo a venir a nuestra vida y darnos a conocer el misterio de la palabra, de la obra y de la misericordia de Dios. Esto es el nuevo nacimiento. Cuando nacemos de nuevo, nosotros podemos experimentar en nuestra persona el tener la mente de Cristo. Después de experimentar el nuevo nacimiento, podemos tener la mente de Cristo y estamos aptos para poder entender el mensaje y la revelación de la palabra de Dios. Un segundo punto muy importante por lo cual necesitamos estudiar hermenéutica es que después de que experimentamos el nuevo nacimiento, automáticamente somos niños espirituales. Esto incluye a que nosotros necesitamos dirección para poder entender las Sagradas Escrituras. Si bien es cierto que en el punto anterior señalamos que cuando nacemos de nuevo tenemos la mente de Cristo, es necesario entender que al ser niños espirituales necesitamos, como dice la Escritura, tomar de la leche no adulterada, es decir, los rudimentos de la fe y crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Pero, al igual que un niño que acaba de nacer va creciendo de forma gradual, nosotros también, que hemos experimentado el concepto del nuevo nacimiento, necesitamos crecer de forma gradual. No podemos aprender o recibir toda la enseñanza porque para nosotros eso representa el alimento sólido. Cuando un bebé nace, es necesario ser amamantado por su madre para que éste pueda crecer sano y nutrido. No podríamos otorgarle un alimento duro porque sería incapaz de digerirlo. De igual manera, nosotros como recién convertidos o recién nacidos dentro de la fe de Jesucristo, necesitamos ir creciendo de forma gradual y asimilar poco a poco los rudimentos de nuestra fe. Esto nos los va a dar solamente la hermenéutica, el poder ser formados y crecer. Un tercer punto por lo cual necesitamos estudiar hermenéutica es que todos venimos de un trasfondo religioso. Es decir, antes de venir al conocimiento de la gloria y de la salvación que hay en Jesucristo, todos nosotros experimentamos cierto tipo de conocimiento que podría no estar alineado a la voluntad de Dios o a lo que su palabra nos expresa. Por ejemplo,
La mayoría de personas que vienen al conocimiento de la salvación en Jesús creen que los muertos vienen del más allá a visitarnos en ciertas ocasiones. Eso es algo que se obtiene a través de las religiones de un trasfondo religioso que no corresponde a la palabra de Dios. La palabra del Señor enseña que una vez muerto la persona está descansando y que no hay manera de que esas personas puedan venir a visitarnos. Pero el trasfondo religioso de las personas, su cultura, su conocimiento anterior, le va a dictaminar la manera en la que esta persona puede creer. Entonces necesitamos los principios básicos de la hermenéutica para entender que el trasfondo religioso del cual venimos suele no ser el correcto. La hermenéutica nos va a decir qué son los principios básicos por los cuales tenemos que creer y cuáles son cosas que tenemos que desechar de nuestro conocimiento y de nuestra manera de vivir. Un cuarto punto que vamos a tocar acerca de por qué necesitamos estudiar hermenéutica es que hay áreas en nuestra vida que necesitan corregirse. Siendo sinceros, cada vez que venimos o cada vez que una persona se acerca al conocimiento de la salvación, hay muchas partes y muchas facetas en su vida que necesitan corregirse. Hay cuestiones que antes de venir al conocimiento de Cristo considerábamos correctas. Hay cuestiones que en la vida de nosotros necesitan corregirse. Por ejemplo, hay personas que antes de venir al conocimiento de la salvación en Jesús consideraban que ser enojones y amargados era un estilo correcto de vida. Pero cuando venimos al conocimiento de la palabra del Señor, la Biblia nos enseña que tenemos que regocijarnos y ser alegres en todo momento, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces la persona que ha aprendido que Jesús es su Salvador necesita corregir esa área de su vida. Dice la Biblia que la presencia del Espíritu de Cristo en nuestro corazón es gozo. Entonces, cuando estamos aprendiendo y creciendo en el conocimiento de la palabra, tenemos que entender que hay acciones y hay maneras de vivir en nuestra vida que necesitan corregirse. Entonces, a través del estudio de la hermenéutica, tenemos que entender cuál es la manera correcta en la que Dios pide que nosotros vivamos. Otro ejemplo podría ser que hay muchas personas que antes de venir al conocimiento de la palabra de Dios no tienen una relación de comunión con el Padre. La Escritura, a través de la hermenéutica, nos va a enseñar que es necesario que nosotros nos comuniquemos de forma directa con el Padre, nuestro Dios y Salvador. Esto es a través de la oración. Pero antes de venir a Jesucristo, las personas generalmente no saben cómo orar o no saben cómo acercarse a la presencia de Dios a través de la oración. Muchas veces las personas caen en repeticiones vanas, pero la Escritura, a través de la hermenéutica, nos va a decir cuál es la manera correcta de orar al Padre Celestial. Quinto punto acerca de por qué necesitamos estudiar hermenéutica es que nosotros tenemos que buscar a ayudar a otros. Dice la Escritura: sobrellevad vuestras cargas los unos a los otros y orad los unos por los otros. Cada vez que una persona tiene el compromiso de poder ayudar o de querer ayudar a los demás a disipar sus dudas y a enseñarles a vivir una vida correcta delante del Señor, aquí se va a enfrentar a un problema que solamente se resuelve a través del estudio de la hermenéutica. Nosotros necesitamos tener palabras sabias
y palabras de mucha sabiduría para poder disipar las dudas que pudieran estar en la mente o en el corazón de nuestros hermanos. También necesitamos tener un dominio muy correcto de la hermenéutica, porque necesitamos ayudar a la gente a ser afianzada en su fe y en su correcta creencia a la palabra de Dios. Dice la Escritura: ¿cómo guiará un ciego a otro ciego? ¿Acaso no los dos caerán en el mismo pozo? De la misma manera, nosotros no podríamos guiar a otras personas en el conocimiento correcto de la palabra de Dios si nosotros mismos no hemos sido edificados correctamente. La hermenéutica nos va a dar las herramientas para que podamos tener una comprensión correcta del mensaje de la palabra de Dios y ayudar a la gente a crecer en su conocimiento y en su obediencia. Y por qué no decirlo, para ayudar a corregir aquellas teorías o falsas enseñanzas en las que las personas han caído. Añadiremos 2 puntos más acerca de por qué estudiar hermenéutica. El sexto punto sería para defender la fe. Una vez que nosotros hemos conocido la fe y la salvación que solamente se encuentra en Jesucristo, ahora nosotros tenemos que ser formados en el conocimiento de las Sagradas Escrituras para poder responder a aquellos que nos cuestionen acerca de nuestra fe. Dice la lectura en 1 de Pedro 3:15: estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, la hermenéutica nos va a ayudar a estar siempre preparados para poder responder a aquellos que nos cuestionen acerca de nuestra fe y acerca de la esperanza que tenemos en Jesucristo. ¿Cuál es la esperanza que tenemos en Jesús? La llegada del reino celestial, la llegada del momento de la resurrección y las bodas del Cordero, el día en el que estaremos delante de la presencia del Señor para alabarlo y para servirle por toda la eternidad. Pero hay muchas cuestiones acerca de esto que la gente puede preguntarnos. Entonces la hermenéutica nos va a dar las herramientas por las cuales vamos a poder contestar de forma segura y convincente a aquellos que nos cuestionen sobre nuestra fe. El séptimo punto nos habla de que dentro de la Escritura hay cosas difíciles de entender. El apóstol Pedro, hablando acerca de Pablo, uno de los apóstoles, dice: porque en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como las otras sagradas escrituras para su propia perdición. Este punto es uno de los más importantes. El apóstol Pedro, que había sido contemporáneo de Pablo y que había incluso convivido con él y había visitadolo en algunas ocasiones, dice: de las cosas que Pablo escribe en sus cartas, hay cosas que para Pedro el apóstol son también difíciles de entender, y algunas otras personas que son indoctos e inconstantes tuercen como las otras sagradas escrituras. Pedro advierte diciendo: esto es para su propia perdición. Ubiquémonos ahora en nuestro tiempo. 2000 años después de que Pablo, por ejemplo, escribió sus cartas, nosotros tener el sentido correcto de lo que él quería expresar es un poco difícil y a veces es casi imposible.
Si Pedro, estando cerca y siendo contemporáneo de Pablo, le parecían que las cosas que Pablo escribía eran difíciles de entender, cuanto más nosotros en nuestro estilo de vida, en nuestro pensamiento occidental y alejados 2000 años de que las cartas fueron escritas. Entonces necesitamos un estudio científico y hermenéutico para poder entender el mensaje original de todas las Sagradas Escrituras. Haciendo esto vamos a evitar torcer la palabra de Dios y esto nos va a librar de la perdición. Hay un concepto que tenemos que tener muy claro. Cuando nosotros no entendemos las Sagradas Escrituras y damos una predicación que esté alejada de la intención original de Dios dentro de la Escritura, vamos a poner en riesgo nuestra propia salvación. Por eso es necesario que tengamos un conocimiento amplio de las reglas y de los principios hermenéuticos para no caer en contrariedad y para no caer en predicar un mensaje diferente al mensaje que está contenido en la palabra del Señor. La actividad para este módulo es que ustedes recuerden cada uno de los 7 principios que hoy vimos de por qué aprender hermenéutica. Que el Señor los bendiga. Nos vemos en la siguiente sesión.